Bueno, nosotros somos el equipo 6. Nuestro equipo está conformado por Almanza Sebastián, Magaña Brenda, Ramírez Catherine, Sánchez Sebastián y Serrano Claudia. Me presento, yo soy Magaña Hernández Brenda Patricia y voy a comenzar con el tema. El tema que vamos a presentar es el 2.1 y 2.2, generalidades sobre la legislación en higiene y constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Específicamente del artículo 123, el apartado A, el título sexto, que nos habla del trabajo y de la previsión social. El artículo 123 nos dice básicamente que toda persona tiene el derecho al trabajo digno y socialmente útil, que el Estado va a promover la creación de empleos y también la organización social. Esto siempre conforme a la ley y también sin contravenir a las bases siguientes que vamos a explicar más adelante. El apartado A nos dice que entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general todo contrato de trabajo tiene que establecer lo siguiente. La primera fracción nos dice pues que la duración máxima de una jornada de trabajo siempre tiene que ser de 8 horas. En turnos nocturnos tiene que ser de 7 horas y lo que está prohibido son labores insalubres o peligrosas, también el trabajo nocturno industrial y todos los trabajos que son después de las 10 de la noche son pues prohibidos para los menores de 16 años. También está prohibido la utilización de trabajo a menores de 14 años. Los mayores de esta edad y menores de 16, su jornada máxima es de 6 horas. Aunque esta fracción nos dice eso, actualmente en México trabajan más de 3.3 millones de niños y también adolescentes. Y entre 5 y 14 años también ya trabajan 700,000 niños y niñas. Ya de 15 a 17 años trabajan 1.1 millones. Entonces vemos que esta fracción aún en México no está muy bien regulada. La siguiente fracción, que es la 4, nos dice que el trabajo operario es de 6 días y cuando menos es obligatorio para todos un día de descanso. El artículo 6, la fracción 5, perdón, nos habla sobre el embarazo en mujeres y bueno, el trabajo de las embarazadas. Nos dice que todas las embarazadas no pueden ser despedidas, tienen derecho pues a la licencia de maternidad y tienen forzosamente que tener un descanso de 6 semanas anterior a su parto y 6 semanas posteriores. La Ley Federal del Trabajo también nos dice que las mujeres embarazadas no pueden estar en actividades laborales que sean peligrosas, insalubres o también que atenten contra su salud física o mental. En la fracción 6 nos habla sobre los salarios. Los salarios mínimos deben de ser generales o profesionales y va a depender también este salario mínimo dependiendo del área geográfica en la que se esté. Actualmente en México acaba de subir el salario mínimo. Anteriormente estaba en 141.70 y ya para este año 2022 está en 172.87. Y en la zona fronteriza del país subió de 213.39 a 260.34. Empezaré con la fracción séptima, que nos menciona que para el trabajo que hagamos debe ser remunerado con un salario que se corresponda
sin que se tome en cuenta nuestro sexo o nuestra nacionalidad. A pesar de ello, todavía existen en México algunas empresas que por el simple hecho de que su trabajador sea mujer o que no sea de este país, se le descuenta en su salario. La fracción octava nos menciona que el salario mínimo, que dentro del salario mínimo, perdón, será exceptuado del embargo de las compensaciones a descuento. En la Ley Federal de Trabajo también nos menciona que solamente se quitará del salario mínimo lo que son las pensiones y ese tipo de situaciones. La siguiente. La fracción novena nos menciona que los trabajadores tendrán derecho a una participación en las autoridades de las empresas. Esto será regulado bajo sus normas, como la primera es que el porcentaje de estas utilidades va a repartirse entre los trabajadores, va a ser fijada en nacional. Y otra de estas normas es que, acerca de, esta Comisión Nacional va a hacerse partícipe de las investigaciones que se consideren ya sean necesarias o pertinentes para que se conozcan las condiciones de la economía en nuestra nación. Esto es por mencionar algunas. Nos menciona que el salario deberá pagarse precisamente en la moneda legal. Esto quiere decir que no debe sustituirse de ninguna manera en mercancías, vales, en fichas y tipo de cosas. La fracción onceava nos menciona que se abonará como salario por el tiempo excedente por un cierto por ciento fijado. Esto solamente es en ocasiones extraordinarias y estos no deben de exceder de más de 3 horas diarias ni de 3 días por semana. Y los menores de 16 años no están admitidos en estos trabajos extraordinarios. La siguiente, por favor. El artículo 12º nos menciona que todas las empresas, ya sean agrícolas, industriales, mineras, deben estar obligadas a brindarle a todos sus trabajadores habitaciones que sean cómodas e higiénicas. Estas están obligadas a que se cumplan mediante las aportaciones que van a estar hechas al Fondo Nacional de la Vivienda, y es cuando empieza a mencionarse en la Constitución el Infonavit. Ok, yo les voy a hablar sobre la fracción número 13 y este indica que cualquier empresa, ya sea de la actividad que realice de servicios o industrial, está obligada a proporcionar a sus trabajadores una capacitación y adiestramiento porque está así implementado, o sea, así lo requiere la Constitución. Esta capacitación debe ser reglamentada y determinará los sistemas, métodos y procedimientos bajo los cuales el patrón debe cumplir con una obligación de asesorar y preparar a sus trabajadores. La fracción número 14 expresa que los empresarios, los dueños, los patrones de cualquier empresa, deben ser responsables por los accidentes que ocurran dentro de esta, ya sean accidentes laborales, enfermedades ocasionadas por la exposición a agentes tóxicos, y ellos no podrán negarse en ningún momento a no cubrir estos incidentes, pues si ocurren dentro del trabajo y son causadas por actividades propias que se realicen dentro de la empresa, ellos tendrán que cubrirlas independientemente que sea un trabajador que trabaje por un tiempo determinado, sean contratos cortos. Ellos deben cubrir la totalidad del tratamiento de cualquier trabajador que así lo requiera.
fracción 15 indica que el patrón está obligado a observar, de acuerdo a la naturaleza del negocio, de los preceptos legales sobre la higiene y la seguridad, deberá revisar las instalaciones de su establecimiento y adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes, así como a resguardar y acordonar las zonas de máquinas, instrumentos y materiales para el trabajo, organizando de tal manera para que estos para que el trabajo resulte con mayor eficiencia y pueda garantizar la seguridad de sus trabajadores. Asimismo, la mayoría de los trabajadores deben tener la garantía de que su salud y su integridad física está protegida y le resulte mucho más, con, mucho más seguro, o sea más, lo siento, sea más cómodo para ellos trabajar. No, bueno, okay. La fracción número 16 nos dice que tanto los obreros como los empresarios tienen derecho a coalicionarse para defender sus intereses en sindicatos o asociaciones profesionales. Esto sirve porque en el caso de que hubiera alguna situación que los perjudicara o que sintieran que les está faltando a sus derechos laborales, ellos tienen el derecho a manifestarse y exigir que esas normas se cumplan o que se les garantice la seguridad en el trabajo. La fracción 17 nos dice que las leyes y el gobierno deberán reconocer como un derecho de los obreros y de los patrones las huelgas y los paros. O sea, es un derecho para ellos, tienen el derecho ellos de exigir que sean escuchados por parte de la empresa, por parte de los organismos, para que puedan asegurar y garantizar las demandas que ellos piden en cuanto al ámbito laboral, ya sea por injusticias laborales, por, no sé, problemas en el lugar en que trabajan, no son seguros, y todas estas peticiones deberán ser escuchadas y reconocidas dentro de sus derechos. La siguiente, por favor. Okay. Y por último, bueno, la fracción número 18 nos dice que las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajador con los de la capital. Esto nos indica que los servicios serán obligatorios a los trabajadores y deberán dar aviso con 10 días de anticipación a la Junta de Conciliación de Arbitraje para la fecha señalada, en este caso en la que suspenderán labores, porque, bueno, esto nos indica que toda huelga que ellos realicen o cualquier paro que ellos pretendan hacer deberá estar dentro de las normas y leyes para que sea considerado una huelga legal, un paro legal, y puedan ser tomados en cuenta, puedan ser escuchados. Ok. Sigo yo, Karina Serrano. En la fracción número 19 nos dice aquí que los paros llegan a ser lícitos, o sea, que quiere decir que son legales, únicamente cuando, por ejemplo, aquí la producción en el trabajo debe de suspender sus labores de forma lícita. Para que lleguen a esta forma lícita, deben de tener una previa aprobación de la Junta de Conciliación y Arbitraje, porque si no,
si no tienen un acuerdo con la Junta de Conciliación, ya se le considera como un paro ilegal, ya sería ilícito. La que sigue, por favor. Okay. En la fracción 20 nos comenta que las diferencias o conflictos que pueden surgir entre el patrón o los obreros se tienen que sujetar a la decisión de la Junta de Conciliación y Arbitraje. ¿Por qué? Porque ellos son los representantes de los obreros y patronos y tienen también en parte el representante del gobierno. Entonces, ellos son como los mediadores para poder resolver los conflictos que se lleguen a dar entre los patrones y los obreros, ya que muchas veces llegan a tener conflictos laborales y muchas veces los patrones no quieren ceder ante estas injusticias, y para que no suceda esto, los trabajadores se pueden amparar en la Junta de Conciliación y Arbitraje y con ellos pueden llegar a un acuerdo para que tomen la decisión que sea más eficiente para cualquiera de las dos partes. Siguiente. En la fracción 21 nos comenta que si en dado caso, pues el patrón se llega a negar a acatar por así decirlo, la resolución de la Junta de Arbitraje, tiene que dar por terminado lo que es el contrato de trabajo y aparte debe de quedar obligado el patrón a indemnizar al obrero o a los obreros con un importe de 3 meses de salario. Además también, en este caso también aplica para los trabajadores. Cuando la decisión resulta que es a favor del patrón y que los trabajadores no tienen la razón, bueno, en este caso los trabajadores y el patrón deben de dar por terminado el contrato de trabajo. Y ya basándose en los términos que les haya concedido la Junta de Conciliación. La que sigue. Ok. En la fracción número 22, aquí podemos ver que cuando un patrón despide a un obrero por causa injustificada, este puede haber sido por unirse a cualquier asociación o cualquier sindicato que se haya unido a algún sindicato o tomado parte de alguna huelga. Bueno, pues se supone que en el contrato no está establecido que pueda hacer este tipo de situaciones, a lo mejor porque es un contrato individual y se llega a unir a un sindicato. Entonces, está violando lo que es su contrato laboral y ahí, pues el trabajador ya sabe que debe de asumir esa responsabilidad y pues debe de cumplir. Tiene de dos, o seguir cumpliendo su trabajo, su contrato laboral, perdón, o pedir su indemnización del importe de su salario por 3 meses. Y también en dado caso, cuando no sea un acuerdo entre ambas partes, pues únicamente el patrón se obligará a indemnizarlo. ¿Para qué? Para dar finalidad a ese contrato de trabajo. La siguiente, por favor. Okay. En la fracción 23, aquí nos comenta que cuando una empresa llegue a estar en la quiebra, lo que va a suceder es que esta está obligada, en este caso el patrón, está obligado a solventar los créditos de los trabajadores. Por ejemplo, los créditos de vivienda. ¿Por qué? Porque si una empresa se da quiebra, los trabajadores no se pueden quedar con ese tipo de deudas porque los trabajadores están, por así decirlo, protegidos por este artículo, por esta fracción, y no se pueden quedar sin la indemnización o el pago de ese crédito.
Un ejemplo puede ser cuando se piden también un préstamo a la empresa y en este caso el trabajador ya no, no es cierto, de los préstamos no. Cuando pide lo del Infonavit y la empresa da quiebra, entonces tiene que solventar ese gasto. También cuando una empresa se da la quiebra o en dado caso cuando se va a rematar, la persona que va a comprar una empresa que ya está dada la quiebra tiene que absorber esa responsabilidad de los trabajadores para cumplir con las obligaciones de los pagos de sus créditos. Siguiente. Y en la fracción 24 nos comenta que las deudas que se contraen de los trabajadores, estas no deben de responsabilizar a nadie más que al trabajador. No puedes responsabilizar una deuda con un familiar, con un amigo, con un conocido, porque no serán exigibles, no está dentro de lo que debe de cubrir. Un ejemplo aquí sí entra cuando el trabajador pide un préstamo a la empresa y lo que pasa que el patrón empieza a descontar ese préstamo, ya sea quincenal o mensual, dependiendo de cómo lo descuente, pero no debe de exceder lo que le vaya a descontar de lo que gana de sueldo del mes el trabajador. ¿Por qué? Porque si no está cubriendo pues algo ilegal, dejarlo con un dinero que él no gana o dejándolo con nada. Entonces tiene que ser una parte proporcionada de lo que gana y poder pagar su deuda. También aquí entra otro caso de, por ejemplo, si llegan a un acuerdo solamente verbal de que un trabajador le pida a otro sacar un préstamo o un crédito y resulta que ya este trabajador que pidió el crédito ya no puede pagarlo. Entonces su compañero que saca el crédito pues absorbe esa deuda. Y aquí entra que como ya no le puede pagar, pues él ya no puede hacer nada más que liquidar esa deuda porque no puede, por así decirlo, ni cobrarlo a familiares, ni cobrárselo a amigos, y no estuvo como ese préstamo en algún papel, o sea, solamente fue de palabra. Entonces ahí sí ya tendría que pues demandar o hacer otra cosa, pero no entra en esta fracción. Y por mi parte sería todo. Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Almanza. Yo les voy a explicar lo que es el apartado, la sección número 25. Dice, el servicio de colocación de los trabajadores será gratuito para estos, ya se efectúe por oficinas municipales, bolsas de trabajo o por cualquier otra institución particular, oficial u oficial. En la prestación de este servicio se tomará en cuenta la demanda del trabajo e igualdad de condiciones. Tendrán prioridad quienes representen la única fuente de ingresos en su familia. ¿Qué quiere decir? Que a las personas que sean jefes de casa y que solo tengan una fuente de ingresos se les va a dar prioridad para una mejor o no mejor, sino que simplemente se les va a otorgar el trabajo primordialmente a ellos. La sección 26. Todo contrato celebrado entre un mexicano y un empresario extranjero deberá ser legalizado por la autoridad municipal competente y visado por el cónsul de la nación, a donde el trabajador tenga que ir, en el concepto de que además de las cláusulas ordinarias, se especificará claramente que los gastos de la repartición quedan a cargo del empresario contratante. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros nos mandan al extranjero se les llama viáticos, cuando nosotros nos mandan a trabajar a otro lado, la empresa está obligada a darnos de solventar nuestros gastos, que es hospedaje, comida, pasajes y aparte nuestro sueldo. Eso queda estipulado en el contrato que ellos hicieron. El 28. Serán condiciones nulas y no obligarán a los contratantes, aunque expresen en el contrato. O sea que si tú llegas a cumplir o cumplir alguna de estas, queda nulo, vaya, aquí dice el contrato, ¿sabes?
Las que estipulen una jornada inhumana por lo notariamente excesiva dada la índole del trabajo. O sea, si te exceden más tiempo del que es, se anula. Las que fijen un salario que no sea remunerador al juicio de las juntas de conciliación y arbitraje, también. Si no está estipulado en el contrato y te están pagando menos de lo que tú estás laborando, se anula. Las que estipulen un plazo mayor de una semana para la percepción de jornal. Las que señalen un lugar de recreo, fondo café, taberna, cantina o tienda para efectuar el pago del salario cuando no se trate de empleados en esos establecimientos. Las que entreñen obligación directa o indirecta de adquirir los artículos de consumo en tiendas o lugares determinados. Las que permitan retener el salario en concepto de multa. G. Las que constituyen renuncia hecha por el obrero, las indemnizaciones a quien tenga derecho por accidente de trabajo y enfermedades profesionales, perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contrato o por despedirse de la mano de obra. ¿Qué nos dice todo esto? Que tú al momento de firmar un contrato estás tanto acorde a tus obligaciones que tienes que hacer, tanto a los derechos que tiene la empresa de tenerte en su nómina. Si tú llegas a incumplir, si tú llegas a faltar en tus horas laborales, si tú incluso no llegas a cumplirlas totalmente, quedas fuera de todos tus privilegios, que es seguro, salario completo, viáticos, que es lo que estamos tocando ahorita. Y por último, al menos en esta sección, dice, todas las demás estipulaciones que impliquen renuncia de algún derecho consagrado a favor del obrero en las leyes de protección y auxilio de los trabajadores. Inclusive ahí, si no cooperas con los demás, que viene siendo también parte del sindicato, tú solito te ahorcas a que estos mismos derechos se te revoquen. El 28, sección 28. La ley determina los bienes que constituyen el patrimonio de la familia, bienes que serán inaleribles, no podrán sujetarse a gravámenes, reales ni embargos, y serán transmitibles a título de herencia sin complicación de la formalidad de los juicios sucesorios. 29. Es la utilidad pública la ley del seguro social y ellas comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria de trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicio de guardería o cualquier otro en camino a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares. Simplemente, como nos comentaba el profesor el otro día, en el momento en que tú entras a trabajar a una empresa y te comprometes a cumplir con el reglamento, también favoreces a todos aquellos de los que dependen, como dice la sección 26, de ti. Pero en el momento en que tú infrinjas esa ley, a ellos mismos también los pasas a perjudicar, porque todos tus beneficios son revocados y ellos son parte de ese contrato. Asimismo, serán considerados de utilidad social las sociedades cooperativas para la construcción de casas baratas e higiénicas, destinadas a ser adquiridas en propiedad de los trabajadores en plazos determinados. Y, por último, que ya no lo integramos en la presentación, la sección 31, la aplicación de las leyes de trabajo corresponde a las autoridades de los estados, en sus respectivas jurisdicciones, pero es de competencia exclusiva de las autoridades federales en los asuntos relativos a ramas industriales y servicios. Las principales son 6, minería, azucarera, hulera, cinematográfica, eléctrica y textil. Todo esto refiere a que es pura mano de obra, campo, materia prima. 7, metalurgia y siderurgia. Abarcamos la explotación de los minerales básicos, el beneficio y la fundación de los mismos, así como la obtención de hierro metálico y acero a todas sus formas, y ligas y productos laminados de los mismos. Hidrocarburos, petroquímica, cementera, calera, automotriz, incluye autopartes mecánicas o eléctricas. La ferrocarrilera, empresas, aquellas que ejecuten trabajos en zonas federales o que se encuentren bajo jurisdicción federal. En las aguas territoriales
o en las comprendidas en la zona económica exclusiva de la nación. También será competencia exclusiva de las autoridades federales la aplicación de las disposiciones de trabajo en los asuntos relativos a conflictos que afectan a 2 o más entidades federativas, contratos colectivos que hayan sido declarados obligatorios en más de una cantidad federativa. Esto se da más en, como dice ahí, en obras, en proyectos, diría el maestro, ¿no? Proyectos que duran de 6 a 1 año. Todo esto abarca ese régimen. Y respecto a las obligaciones de los patrones en materia de capacitación y adiestramiento de sus trabajadores, así como de seguridad e higiene en los centros de trabajo, para lo cual las autoridades federales contarán con el auxilio de los estatales, cuando se trate de ramas o actividades de jurisdicción local, en los términos de la ley reglamentaria correspondiente. Por mi parte y mis secciones, eso fue todo. Y no está más decir que la conclusión grupal se verá reflejada en el trabajo, pero si gustan comentarlo ahorita, adelante. Bueno, aquí anexamos nuestra conclusión de equipo y brevemente observamos que, bueno, el artículo 123 va a contener todas las normas que van a regular el procedimiento laboral ante las juntas de conciliación y arbitraje y también los tribunales burocráticos. Va a contener los derechos en materia de empleo, vacaciones, salario, aguinaldo y en general todas las condiciones laborales. Tiene un apartado también para huelga y pues también las sanciones. Es de mucha importancia, nosotros consideramos, que conocer el contenido de este artículo, ya que nosotros como administradores y en caso de ser empleados o llegar a ser empleadores, es aún más importante, ya que gracias a estas leyes es que podemos mantener orden, seguridad e higiene dentro de las empresas de nuestro país. Y bueno, es todo por nuestra parte. Gracias.